Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Punto y Coma. Ya estamos por concluir el segundo mes del año. Y le quiero preguntar, ¿cómo va usted con los propósitos de año nuevo? ¿Bajar de peso, dejar de fumar? ¿Ya los olvidó? No lo haga. Y es que hoy revisaremos el poder que tienen nuestros hábitos para cumplir nuestras metas. Todavía está a tiempo. Acompáñenos. Esto es Punto y Coma. Es frecuente que escuchemos de personas que comen sanamente, que se ejercitan cotidianamente, que se despiertan temprano, que llegan puntual a sus citas y así, cosas que para muchos son imposibles, sin darnos cuenta que la clave está en los hábitos. Se cree que los hábitos se adquieren con mucha voluntad y esfuerzo, pero no es así. Basado en estudios en materia cerebral, el escritor Charles Duhigg comprobó que la mayor parte de las actividades que realizamos durante todo el día son hábitos que hemos impuesto incluso sin darnos cuenta. Según los especialistas, todos debemos primero hacernos conscientes de lo que hacemos para cambiar y mejorar los malos hábitos o los que no nos ayudan a tener la vida que queremos en estos momentos. Una vez ubicado este objetivo, lo que se necesita es la automatización, y es que todos sabemos que cuando se repite una actividad muchas veces, el cerebro la internaliza y comenzamos a practicarla sin pensar e incluso sin esforzarnos, es decir, de forma automática. ¿Y a ti, qué hábitos te gustaría adoptar? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por continuar en la programación de Excelsior Televisión. Esto es Punto y Coma. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y es que ¿cuántos de nosotros, antes de concluir el año, enlistamos nuestros propósitos para el siguiente, ¿no? Bajar de peso, dejar de comer dulces, dejar de fumar, ir al gimnasio. Sin embargo, pocos logran sus metas. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a platicar acerca de este tema aquí en Punto y Coma, y como siempre es un gusto estar acompañada de mi compañera Pati Rodríguez Calva. Muy buenos días, Pati. ¿Qué tal, Wendy? Buen día, y la verdad es que este tema debemos de confesarle al auditorio, la verdad es que no lo habíamos pensado. Este tema es, y honor a quien honor merece, es propuesta de nuestro experto, que es el neurocoach, y además es especialista en todos estos temas del desarrollo de la personalidad, nuestro querido Vicente Torres, porque de repente nos dice, ¿y ya han hablado del poder de los hábitos? Y yo me quedé, la verdad, con cara de, así, ¿de qué me hablas? Y cuando me empieza a explicar el tema de cómo es posible que siempre los seres humanos en determinadas épocas del año, que es el fin de año, o cuando tenemos una boda o tenemos una fiesta, ahora sí vamos a ponernos retos, pero resulta que pasa el tiempo y no es fácil cumplirlos. Entonces, aquí lo importante quizá no es por fecha, sino tener exactamente el control del poder de nuestros hábitos. Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Pati. Hola, Wendy. ¿Cómo Muy están? buenos días. Y aparte sí es importante un poquito nada más. Entiendo esta parte. Siempre es un buen momento para trabajar en los hábitos. Simplemente ocurre que además, en un par de semanas, en unos días más, el 78% de las personas ya habrán abandonado sus propósitos de Año Nuevo, o la mayoría de esos propósitos. ¿Por qué? Porque, mira, hay tres razones muy importantes, muy interesantes, y vamos a utilizar eso para que las personas puedan aprovechar herramientas prácticas. La primera razón de por qué ya abandonaron muchos de ellos los objetivos es porque no los eligen conscientemente. Muchas veces hay personas que se dejan llevar por lo que debería ser. Es como lo que esperan los demás de mí, o lo que a veces se llama la presión de los pares, las personas alrededor. Y entonces, si todo el mundo está haciendo algo, entonces se pone de moda que todo el mundo va ahora a hacer triatlones, ¿no? Entonces digo, entonces mi objetivo es que yo también voy a hacer triatlones. Y pues a lo mejor no es algo ni siquiera. Entonces, cuando los objetivos no son realmente de una manera responsable, adueñarme de ellos, ahí lo que puede ocurrir es que los abandone muy fácilmente, porque va a haber una resistencia muy grande.
Entonces, Wendy. Es que hay que hablar precisamente de lo que tú dices, Vicente. Hay que ser realistas, ¿no? No, como tú bien dices, no me voy a proponer este año ir a escalar el Everest, ¿no? Cuando no tengo la condición y durante toda mi vida no he practicado el alpinismo, ¿no? Entonces, son como que hábitos o metas reales para poder cumplirlas, ¿no? Exacto. Ahí lo único que valdría la pena cuidar es que a la hora de hablar de reales o de realistas, no nos estanquemos o nos mantengamos como en una zona de confort o en una zona cómoda. Entonces sería muy valioso que haya un equilibrio entre si es algo alcanzable, creable, medible, tangible, lo tengo ubicado en el tiempo, pero que sí me lleve a salir de mi zona de confort. Entonces, la primera razón por la que abandonan las personas, número uno, es porque sus objetivos no eran realmente de ellos, ¿no? Número dos, y es muy importante esta, es porque hay una disonancia cognitiva entre el objetivo y la autoimagen que yo tengo, la imagen de mí. Entonces, muchas veces las personas, ahí es donde entra lo que tú dices, Wendy, en términos de, por ejemplo, si nunca he hecho ejercicio, sería ridículo que yo diga este año voy a escalar el Everest, o si nunca he hecho ejercicio en el día a día, que mi objetivo diga voy a salir a correr 10 kilómetros diarios. No, pues, espérate. Y me voy al maratón de Nueva York. Sí, o sea, te vas a desmayar, te vas a lastimar o algo. Entonces, ahí es importante que las personas aprovechen este momento para hacer una revisión de sus objetivos, de sus metas. Y el tercer aspecto es que realmente no hay esa responsabilidad o ese compromiso. Incluso no sé si han fijado, pero cada vez más personas le llaman los deseos de Año Nuevo. Ya no son metas. Las 12 uvas, ¿no? Y se asocian con las 12 uvas. Y vas comiéndote la uva y vas diciendo un deseo, ¿no? Exacto. O vas proponiendo un deseo. Y el otro día le decía a la abuelita de un amigo, le digo, ¿usted qué desea? Dice, no ahogarme con las uvas, ¿no? Porque son muchas, más es importante. muy rápido, Sí. ¿no? Pero ahí es muy importante que cuando tenemos esa perspectiva de que algo externo o alguien externo va a venir a resolver nuestros asuntos, nuestros temas, se cae en esta conversación de buscar soluciones mágicas, ¿no? Entonces, como deseo. Entonces, deseo que este año tal. Y entonces está muy asociado allí. Y ahí lo que falta entonces es el punto de yo me voy a adueñar del proceso de esta meta. ¿Para qué? Para que suceda. Entonces está ahí, que no sean realmente sus objetivos, que sean objetivos fuera completamente de la realidad, que caen incluso hasta una zona de boicot o una zona de pánico. Y número tres, que no haya un adueñamiento, vamos a mencionarlo así, de los objetivos. Ahora, Vicente, si uno tiene conciencia de que necesita hacer determinadas cosas para llegar a un objetivo y depende de nuestra voluntad, pero muchas veces esa voluntad férrea es la que no nos nace, no tenemos. Yo he leído libros que dice... haz 21 días la misma cosa y en el día 22 ya se te va a volver un hábito. ¿Eso es cierto? Sí y no. A ver, cuéntame. Vamos a ir por dos partes. La teoría de los 21 días está mal establecida, se hizo en los 60s, la escribió un cirujano plástico y él a lo que se refería la hizo con un traumatólogo en un hospital en Estados Unidos, y lo que se dieron cuenta fue que llevaba en promedio, después de estudiar a varias personas, 21 días en que un ser humano se acostumbrara, ya fuera al choque de perder un miembro, una amputación o algo, o una cirugía que modificara grandemente su imagen, ¿no? Entonces, eran esos 21 días en promedio que le llevaban como volver a acostumbrarse o adaptarse a. Claro. Y lo que ocurrió allí fue que en esa época de los 60 estaba muy en boga en Estados Unidos todos estos temas de desarrollo personal, de desarrollo humano, desarrollo y tal. Y entonces alguien tomó eso de 21 días, entonces empezaron a extenderlo malamente de, si Dejas llevas de fumar 21 días, ya se Ya te no quedó el lo hábito. haces. Entonces, Ajá. la realidad es que la London Business School presentó hace 2 años ya casi un estudio muy interesante donde ellos, con base en este mito, hicieron estudios nuevamente y lo que hicieron fue determinar que sí hay un número, pero está lejos de los 21 días. El número es alrededor de 66 días y y esa es una perspectiva mía. Yo digo, si ya lo hiciste 21 días, ¿por qué dejarías de hacerlo el día 22? O si ya lo hiciste 66 días, ¿por qué dejarías de hacerlo? ¿No? Entonces, la realidad es que se lleva entre 6 a 8 meses
arraigar realmente un nuevo hábito cuando hay factores físicos, emocionales y psicológicos. Algo físico solamente sí puede ocurrir en 66 días. Entonces, no 21, vamos a pensar en 66. Algo físico. Pero los seres humanos somos sistémicos, somos muy complejos. Entonces, la realidad es que no es como, voy a separar este aspecto de mi vida, ¿no? Lo vivimos todos los días. Estás en algo que tiene que ver con tu vida profesional y tal, y a lo mejor traes una bronca de salud de un familiar o una relación con un familiar o algo. Y eso es lo que te y trae. es lo que te tiene ahí. Entonces, la realidad es que, pues, vamos a pensar que más bien son de 6 meses a 8 meses. Y es de lo que quiero compartirles el día de hoy, Sí. porque lejos de buscar soluciones mágicas, que es algo muy común en nuestra cultura, ¿no? Es como, si llevo y me tardé 15 años en llegar a un sobrepeso, y es absurdo que yo quiera que en un mes o en 2 meses, o algunos dicen en semanas, tomando las gotas de no sé qué, Y la dieta de la superluna la dieta que de la acaba de pasar. superluna, y la de helado de vainilla y tal. Vamos a hacer rápido una pausa, Vicente, si nos los permites, y vamos a regresar para platicar más sobre este tema, también el educarse, ¿no? Porque también algo tiene que ver, o mucho tiene que ver, que si no te educas y educas a la mente, pues difícilmente vas a poder lograr cumplir estos hábitos. Exactamente. Continuamos, esto es Punto y Coma. Pues estamos en un tema por demás interesante porque, aunque no lo crea, estamos a tiempo de retomar nuestros propósitos de año nuevo, o por lo menos de empezar propósitos realistas para ser mejores personas aquí emocionalmente, espiritualmente y físicamente, por supuesto. Y nuestro experto Vicente Torres nos hablaba de un tema, no sé si le es familiar, que es tener pequeñas victorias. Pequeñas victorias que nos ayuden pues a librar una gran batalla. A ver, Vicente, cuéntanos en el poder de los hábitos qué es una pequeña victoria. Mira, una pequeña victoria tiene que ver con base en el principio de crear un cambio duradero, sustentable, que yo lo pueda seguir autogestionando. Hay algo que ocurre que es muy interesante. El entusiasmo, la motivación exógena, externa, no está en mis manos, no está en mi control. Entonces hay personas, por ejemplo, que me dicen, es que fui a una charla motivacional fantástica. No, le digo, a mí me pica todos los botones, pero a veces me catalogan como motivador. Le digo, no, por favor. Y tengo amigos y tengo colegas que se dedican a eso y que son espectaculares. Y seguramente ustedes han ido a una conferencia o leíste un libro o viste una película que cuando terminaste, o un audio, que cuando terminas dices, sí puedo, ahora sí, yo puedo y me voy a comer al mundo y este año sí salgo, dice alguien, aunque sea de vacaciones, ¿no? Y entonces el problema con ello es que ese tipo de motivación exógena o externa, son fugas. Aparentemente entusiasmo, son fugas, yo digo, es como una pequeña capa de barniz que empieza a caerse con las primeras gotas de conflicto y de acetona. Exacto. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ahí lo que ocurre es que hay personas que me dicen, esa motivación me duró unos días, me duró unas horas, me duró unas semanas, y es pues el efecto que vemos en alguna manera a principio de año. Un ejemplo muy claro que podríamos ver son los gimnasios. Sí, caray. Los gimnasios hacen un negocio brutal. Te de reducen las octubre cuotas. a diciembre y te venden el plan anual. Sí. Y tú dices, pero no manches, me va a salir como si pagara nada más 3 meses, pero todo el año ellos te dicen, sí, claro, ¿no? Claro. Y sobrevenden su capacidad. Y saben que lo están haciendo Claro. así. Porque usualmente en un gimnasio, para la primera semana de marzo, el 85% Ya. de los nuevos inscritos ya no van a ir. Ya no van a ir. Pero sí se sacaron la selfie, ¿ves? Que ya incluye la selfie en el Si no te gimnasio. tomaste selfie no vale, ¿no? No O sea, vale. no bajas de peso, Sí, ¿no? sí, Dice otro amigo, dice, también puedes viajar sin poner check-in en el aeropuerto, ¿eh? También puedes despegar, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de ahí de redes. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Tomando eso, es muy importante generar entonces un crecimiento, un entusiasmo que provenga de mi interior. Y allí tiene que ver 3 aspectos. Hay un aspecto que tiene que ver con la identidad, con los procesos y con los resultados que buscamos lograr.
Entonces, de alguna manera, son 3 capas. Está lo externo, mis resultados están fuera de mí. Están los procesos, que es lo que voy a hacer para llegar a esos resultados. Y está mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me asumo? Entonces, ahí nada más quiero cerrar esa parte, que es importante que entonces yo decida qué tipo de persona soy. Que ponga más el foco, el subproducto va a ser que corría 1 hora y el subproducto va a ser que al final del año a lo mejor ya estoy corriendo 2 horas. O que pesaba 95 kilos y que al final del año voy a estar pesando 72. O lo que sea que cada quien vaya aplicando. Pero lo que es muy poderoso es comenzar de adentro hacia afuera. Entonces, desde adentro, mi identidad, la asunción de quien yo soy, requiere ser compatible con el resultado que yo busco. Entonces viene una persona y me dice, es que yo soy muy flojo. Le digo, ok, estás asumiendo que tienes esa identidad. Le digo, pero siempre has sido flojo. Y me dice, sí. Yo alguna vez en tu vida no has sido flojo. Y dice, bueno, sí, cuando hay cosas que tal y tal y tal. Le digo, ok, perfecto. Entonces está en ti la capacidad de ser de una manera u de otra. Requieres elegir quién vas a ser y trabajar en quién vas a ser, porque entonces va a ser natural que yo pueda instaurar ese nuevo hábito sin tener que estar buscando motivación externa que se desgasta, ni tener que buscar recurrir a la fuerza de voluntad. Ahí estaríamos hablando de lo que te pregunta Vicente, acerca de educarnos. Vaya, no hagas las cosas por quedar bien con los de afuera, sino quédate bien o queda bien contigo misma. Genérate tú los retos y no retes algo que no vas a poder conseguir. Claro, o que realmente no quieres. Y todo lo que ocurre ahí también es, por ejemplo, hay un mito muy grande. No sé si han escuchado ustedes alguna vez, yo lo he escuchado alguna vez, personas que dicen, es que no logré mi objetivo, no logré mi meta, no logré mi propósito porque no tengo fuerza de voluntad. Les digo, ok, te cuento algo, la fuerza de voluntad está sobrevalorada, no se requiere. O sea, si tú educas, como tú dices, Wendy, si tú educas a tu mente, si tú juegas un juego inteligente con una estrategia poderosa y truqueas a tu mente, vas a llegar al resultado sin requerir la fuerza de voluntad. ¿Qué ocurre? Fuerza de voluntad es como esa motivación externa, es algo temporal. Tarde o temprano, desde la resistencia vas a regresar a la postura inicial, es como una liga. Entonces, un ejercicio bueno que todos pueden hacer es pongan una liga y estírenla con el pulgar y el índice y anden todo el día así. Yo te puedo apostar que en algún momento te vas a distraer con algo, se va a soltar y la liga va a volver a su forma original. Eso es lo que ocurre con la fuerza de voluntad. No puedes estar 100% del tiempo solamente pendiente de ese aspecto. Entonces, por eso, lo que se propone es estas pequeñas victorias, es decido quién requiero ser, trabajo en ser ese hombre, esa mujer. ¿Para qué? Para que sea compatible y natural mi objetivo, mi resultado, ese hábito que voy a crear con mi autoimagen, con mi autoconcepto, con quien asumo que soy. Y al mismo tiempo voy haciendo pequeños incrementos cada día, que sea más fácil hacerlos que no hacerlos. Le podemos llamar incluso el 1%. Claro. Decía Wendy que quedan 344 días del año. Entonces, en lugar de decir, bueno, ya voy a salir corriendo esta semana y la que viene y tal, no, espérate, comienza en donde estás. Si hoy solamente estás saliendo a caminar 30 minutos, ve incrementando un 1% cada día. En una semana incrementaste un 5%, en un mes incrementaste un 20%, en 4 meses incrementaste un 80% y quizás en 5 meses estás caminando el doble del tiempo de lo que hoy estás haciendo. Pero el tema es que nos gustan las soluciones mágicas. Ese es el asunto, no buscar soluciones mágicas, pero sí, Vicente, yo creo que eres muy didáctico. Ya pusiste, por ejemplo, el ejemplo de caminar, ¿no? ¿Qué pasa con un jugador, por ejemplo? ¿Qué pasa con una persona que dice, tengo que bajar de peso? Y ya ni siquiera es por un sentido estético, ¿no? Es un sentido de salud. ¿Cómo truqueas a la mente? ¿Cómo se hace esa conversión de decir, bueno, no es fuerza de voluntad, es algo que necesito porque así me quiero ver y así me concibo? Ok. Algo muy valioso y una herramienta muy práctica y muy poderosa tiene que ver con esto que decíamos de la identidad. Requiero modificar mi autoimagen, mi autoconcepto, mi identidad. Entonces, por ejemplo, si alguien se asume, como usando el ejemplo que pones, si alguien se asume como fumador, ¿qué es lo peor que le puedes hacer a un fumador? ¿Quitarle qué? El cigarro. El cigarro.
Y entonces va a estar todo el tiempo en resistencia, todo el tiempo pensando en el cigarro, todo el tiempo pensando en el sufrimiento que no lo tiene. Y al borde del suicidio algunos, ¿no? En cambio, si esa persona hace un trabajo interno para modificar su identidad y asumirse como la persona que le es fácil no tocar un cigarro, a lo mejor dice, ok, voy a asumirme, voy a crear una autoimagen, una identidad de una persona saludable, una persona sana, una persona que quiere vivir muchos años y tal. Entonces, el trabajar en esa identidad permite que sea natural lograr el objetivo e instaurar el hábito. La herramienta ahí muy práctica, muy poderosa, es usar una herramienta que se llama apalancamiento. El apalancamiento en diseño de comportamientos significa algo distinto que en contabilidad y en finanzas. El apalancamiento acá lo que significa es, voy a crear el escenario que yo busco, el escenario deseado que yo tengo, y voy a hacerme consciente también del peor escenario en caso de que yo no logre mi objetivo. Entonces, alguien que está ya queriendo dejar de fumar, a lo mejor dice, ok, ¿cuál es el escenario más doloroso? Pues que tenga una enfermedad de enfisema pulmonar, o que ande por la vida con un tanque de oxígeno, o que desarrolle tal y tal y tal enfermedad, que me vuelva incapaz de moverme por mí mismo, que sea muy doloroso. Imagínate la desesperación de no poder fumar, de no poder respirar. De no poder, ahorita es el de acá sufre por no fumar, de no poder respirar. Imagínate que no poder, porque es lo que viven estas personas. Sí, al final. Entonces, a lo mejor allí valdría la pena que esta persona se haga consciente de eso, que vaya, que visite institutos, hospitales donde están esas personas, que platique con ellos para que genere algo real en su mente. Quien dice bajar de peso ya no por una cuestión estética, por una cuestión de salud, bueno, haz la lista de todos los padecimientos asociados con el sobrepeso, hipertensión y algunas otras cosas, es síndrome metabólico y es el riesgo de un infarto, de un bypass, de diabetes, de otras enfermedades, y pueden también ir a ver las peores consecuencias en otras personas. Hay un dicho que a lo que se refiere es como dice, no escarmentamos en cabeza ajena, pero si yo hago lo más vivencial posible el dolor, mi mente entonces, porque en realidad no es un truco, no quiero que suene como un truco de, saqué un conejo bueno, ya no se puede ver en los circos y eso, pero saqué un pañuelo rojo. Un pañuelo rojo. Lo que ocurre entonces no es un truco en ese sentido, pero sí es hacer un bypass a la mente y es usar la mente a favor. Nuestra mente es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Tiene funciones muy específicas, ¿no? Entonces, usarlo. Pues, Vicente, vamos a seguir porque estamos como paso a pasito en el ABC de cómo retomar los propósitos de Año Nuevo, pero quizá algo más interesante, quizá estemos en el momento de volver a hacer la lista, que sería más real y más cercana a nuestros propósitos y por ende a nuestras metas. Regresamos, esto es Punto y Coma, @_Punto y Coma TV, Wendy. @Wendy_C. Y @Rodríguez Calvape. Vicente. @Yo Soy Quantum, QUANTUM, ahí estamos en todas las redes sociales, y @B de Vicente Torres, mi apellido, MX de México. Buenísimo. Regresamos. Continuamos en Punto y Coma hablando del poder de los hábitos. Y Vicente, antes de irnos al corte, tú platicabas acerca de a veces la necesidad de conocer los problemas que te pueden generar ciertas acciones y que eso te puede llevar a modificarlas o cambiarlas. A mí me quedó la duda respecto a entonces es generarte un miedo para evitar caer en lo que ya viste que le sucedió al otro. No sé, vaya, es como asustar a la mente de que estamos hablando de ello para que tú no vayas por el mismo camino. Sí, de alguna manera, mira, los miedos, y un día podríamos hacer 3 programas de miedos porque hay muchísimo que hablar de ello, pero vamos a hablar ahorita rápidamente. Los miedos, en esencia, son un mecanismo de la mente. La mente utiliza al cerebro como interfase de operación. Entonces, los miedos, que son emocionales, pero que son más físicos y más químicos que otra cosa, están diseñados de alguna manera para que la mente nos mantenga a salvo. El problema es que qué consideramos estar a salvo y qué consideramos estar en peligro. Entonces, muchas veces nosotros lo que podemos usar es los miedos a nuestro favor, los podemos volver nuestros aliados.
usualmente los miedos nos detienen. Pero también un miedo lo puedo yo utilizar. Nunca voy quien diga estas cosas de tú vas a atravesar todos tus miedos, los vas a desaparecer, no es cierto. La realidad es que los miedos jamás van a desaparecer. Y utilizan mucha energía y esa energía es mía. Lo que sí está en mis manos es modificar mi relación con mi miedo o mis miedos para utilizarlos como mis aliados, para que sean incluso como una catapulta, como un combustible, una energía que me lleve a lograr lo que yo quiero. La naturaleza humana es escapar del dolor y buscar el placer. Esa es la naturaleza humana y esa no la podemos cambiar jamás. Lo que ocurre es que la interpretación que cada ser humano hace de lo doloroso y placentero está regido y está influido por todo el bagaje que hay en la educación, en lo que vimos en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esa perspectiva de doloroso y placentero, yo lo viví hace muchos años. Hoy debo estar pesando 77 kilos y hace 15 años pesaba el doble, 154. Y entonces a mí me llevó casi 5 años, de una manera natural, con régimen, con ejercicio y tal, llegar a mi peso buscado, algo que no había logrado los 15 años anteriores, ¿no? Haciendo dietas, haciendo ejercicios, y ahora las mismas dietas o los mismos ejercicios, ahora sí sirvieron. ¿Qué fue distinto? Lo que hice dentro de mi conversación. Ya saben que hay una voz dentro de la cabeza de cada quien. No es el apuntador, es la otra o las voces que están allí. La buena y la mala. Y entonces, siempre nos está hablando de lo que podemos y de lo que no. Y ahí es donde requerimos hacer ese giro. Entonces, sí es usar el miedo a mi favor. Y entonces, por ejemplo, es modificar qué considero doloroso y qué considero placentero. Yo, por ejemplo, me di cuenta cuando hice una lista, y ahorita vamos a regresar con eso que dices que es muy importante, de hábitos actuales y tal. Y yo me di cuenta, por ejemplo, que yo en aquella época solamente consumía refresco. Casi no tomaba agua y casi todo era café o refresco, al grado que mi oficina tenía un refri chiquito lleno de refrescos, ¿no? Y entonces cuando hago las cuentas, yo estaba tomando cerca de 2,5 litros de refresco al día. Wow. Y para mí tomar ese refresco era placentero. Y si me dabas agua, yo te volteaba a ver con cara como de, ¿por qué me haces eso? O sea, qué grosera eres. Y entonces lo que hice fue, esto que platicaba ahorita, que puse antes del corte, lo apliqué en mí. Y entonces generé esta conciencia de decir, cada refresco que yo me tome es un paso que me lleva al hospital, a la enfermedad, a tal y tal y tal y tal, en las peores consecuencias. Cada vaso de agua o cada vaso con agua que yo me tome es un paso que me lleva a la movilidad, la independencia, la salud, el vivir más tiempo, calidad de vida y demás. Y entonces lo que hice fue, pues te decía, no es un truco barato, es truquear a mi mente o hacer un giro en la conversación, donde para mí antes era placentero tomar refresco y doloroso tomar agua. Ahora, ¿qué crees? Es al revés. Ahora es al revés. Ahora es placentero tomar agua y no es que sea doloroso tomar refresco, no es que me dejó de gustar, pero yo creo que disminuir la ingesta de refresco, a lo mejor me tomo un refresco pequeñito, a lo mejor una vez cada mes. Pero ¿qué tiempo precisamente te costó hacer esa reconversión, no? Que es muy buen ejemplo, del agua al refresco. Como un año, por eso les decía, de 6 a 8 meses realmente para ya un hábito que esté arraigado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir trabajando. Y aquí entramos en esa parte, Wendy, los tips prácticos, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer para empezar a asumirte que vas a cambiar? Y sobre todo, pues, así que tomar lápiz o tomar el teléfono, donde quieran escribir y decir, ay, voy otra vez a escribir los propósitos, ya no van a ser de año nuevo, van a ser pues de marzo, de la primavera. De la vamos primavera. A poner los propósitos de la primavera. Los de la primavera. Entonces, paso número 1, identificar que los objetivos sean realmente míos, que no están influidos por una presión de pares o del entorno. Número 2, escribirlos de una manera en la que yo me esté adueñando de ellos, que no suenen como desearía, me gustaría. Ejemplo, así. Ejemplo, vamos a pensar, no es mi caso, pero vamos a pensar que mi objetivo fuera llegar a 70 kilos. Entonces, mi objetivo es el 31 de diciembre de 2019, estoy pesando 70 kilos. Okay. Entonces, y lo escribes. Y lo escribo, y lo tengo ahí claro. Lo verifico con un médico, lo verifico con quien requiera verificarlo para lo que dijimos, que no esté en zona de boicot o de pánico o guachachá, pero que tampoco esté dentro de mi zona de confort para no limitar ese crecimiento. Número 2, esas serían las metas, ¿no? Entonces voy a hacer las metas. Ahora, hay una distinción muy importante entre metas versus sistemas.
Las metas, vamos a pensar en una competencia, hay 2 equipos. Los ganadores y los perdedores, ambos tienen metas. Las metas no bastan, las metas no sirven para, por sí solas no sirven para lograr nada. Entonces es muy importante crear un sistema. Entonces, los seres humanos no nos elevamos a la altura de nuestras metas, caemos a la altura de nuestros sistemas. Yo no voy a volar tan alto como mis metas, sino que voy a volar a la altura de mis sistemas. Entonces, ¿qué requiero? Pongo la meta y ahora sí requiero crear un sistema que equipare y me mantenga a la allí. par de la meta. Y vamos a usar ya lo que dijimos para ir cerrándolo en algo práctico. Entonces, el sistema, ¿qué es importante allí? Si yo tengo un objetivo y es salir a hacer ejercicio a las 5 de la mañana todos los días, lo que requiero es crear un sistema en el que sea más fácil hacerlo que no hacerlo, que sea más, me mantenga enfocado. Entonces, ahí hay tips prácticos que se pueden usar, por ejemplo, es buscar con quién hacer ejercicio, unirme a un grupo de corredores rodearte o un de compañero, quienes tengan, rodearme de, ¿no? Decía Jim Rohn, que es un exponente que falleció hace años ya del desarrollo humano, él decía, y tú eres el promedio de las 5 personas con las que mayor tiempo pasas, y ahora lo usa mucho Tony Robbins, que también es muy conocido. Entonces, allí, por ejemplo, es rodéate de las personas que tienen tus mismos objetivos. que para ellos es natural. ¿Esa es motivación? Fantástico. ¿Esa es motivación? Esa es una herramienta de motivación inteligente. ¿Por qué? Porque si yo nunca he logrado salir a correr todos los días a las 5 de la mañana, pero me uno a un grupo que ellos llevan 20 años, 15 años, 10 años saliendo todos los días a correr a las 5 de la mañana, para ellos ya es natural. Claro. Entonces yo me apoyo en crear utilizar esa sinergia y arroparme en lo que para ellos ya es muy natural, ¿no? Entonces sería un ejemplo. Otro tip práctico podría ser poner los pants y los tenis a la vista, poner el despertador, si normalmente lo tengo aquí al lado para apretarle al postergador, ¿no? No sé si han fijado. ¿Cómo sabes? En mi teléfono, yo no me había dado cuenta hasta hace poquito, me lo hizo notar mi hija. Ahora es más grande el botón de postergar que de apagar la alarma en el teléfono, en la pantalla. Antes era el de apagar era grande y el de postergar era muy chiquito. O sea, sí. No, sí. Sí, Es y que la me bronca- acordé de la caricatura de la pantera rosa que le pega. Exacto, te acabo que lo rompe Sí, todo. no, y Bueno, y sigue. hay un tip práctico. En vez de tener el despertador aquí al lado, bueno, que todavía use despertador, qué lindo son, el celular o lo que sea que usen. Tu forma de la despertar. forma de despertar. Muévela. Entonces, por ejemplo, cámbialo al buró de enfrente que tengas que levantarte, ir y apagarlo. Vamos a hacer una pausa, Vicente, y seguimos platicando con esto. No, es que yo creo que sí, yo tengo que modificar muchas cosas ahorita de lo que estamos hablando. Quédate aquí en Punto y Coma, el poder de los hábitos. Seguimos. Y por supuesto seguimos en el poder de los hábitos y un tema que bueno, vamos a plantear aquí 2 porque Wendy tiene una inquietud que me parece muy importante y ahorita la va a plantear. Y antes de eso le quería preguntar a Vicente, porque lo platicábamos fuera del programa, o fuera del aire más bien, ¿qué tanto uno por dentro puede sacar ese poder? Es decir, algo que te haga feliz. ¿Cómo puedes ser feliz? Que te divierta, que fluyas con la energía que tú traes para precisamente atraer cosas positivas, más allá del misticismo y del esoterismo, la energía que uno trae como ser humano, que es algo que científicamente comprobado sabemos que existe. ¿Cómo aplicarlo para bien de uno? Mira, como bien dices, ya está probado científicamente. Un giro en una conversación, de hecho, durante muchos años y a muchas generaciones nos criaron con la conversación de que cuando yo haga algo y tenga algo, voy a poder ser lo que quiero ser. Entonces, cuando yo trabaje mucho y tenga el éxito, voy a poder ser feliz, ¿no? Y lo que está probado científicamente, ya es muy claro para mucha gente, es que también allí es al revés. De hecho, la felicidad es un catalizador o un detonador del éxito. Entonces, hay estudios que lo que demuestran es que tú tienes ya un 50% de base de tu grado de felicidad. Ese ya es el que traes genéticamente. Sí, ya. bien, Ese 50 está o no está. Ya lo Y traes que en la sangre. ¿no? Y nunca vas a saber cuánto es porque sí, ahí está. El 50 que queda, lo que se dice y está probado es que de ese otro 50, solamente el 10%
tiene que ver o está derivado o es resultado de la cantidad de dinero que tienes, de la relación de pareja, del trabajo, de bla, 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 de lo que tienes. El 40% de esa mitad está completamente basado en lo que tú tengas como esa conversación, ese diálogo dentro de ti. Los seres humanos somos seres interpretativos. Todo el tiempo estamos interpretando lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que no están en nuestras manos. Lo importante es que lo que siempre está en mis manos es cómo me voy a relacionar con la vida, cómo me voy a relacionar con el mundo, cómo me voy a relacionar con lo que ocurra a mi alrededor. Entonces, la felicidad es un trabajo interior. La felicidad es un trabajo en el que yo puedo modificar, ¿no? Justamente estaba preparando un material para un taller que tiene que ver con eso y estaba revisando unos materiales y me encontraba una anécdota de un actor que ya falleció norteamericano, George Burns. Me parece que falleció a los 102 años de edad. Un señor que hacía unas películas, comedias en los 80s, que era una Dios y el Diablo y cosas así, un viejito de lentes que era divertidísimo. Y entonces dicen que cuando a él le preguntaban que era un buen día para él, y decía, cualquier día que empiece sin que mi nombre esté en el obituario del periódico, es buen día. Es un buen día. Por supuesto. ¿No? Y entonces, de alguna manera, la perspectiva es cómo la percepción es realidad. Mi realidad es mi percepción. Y mi percepción está en mis manos, mi interpretación está en mis manos. Entonces es como decir, ok, a lo mejor estoy pasando una racha mala económicamente o un bache en algo, pero a lo mejor puedo voltear, y no por conformismo y no por pensamiento mágico. Por mediocridad. Por mediocridad, sino por decir, a ver, maestro, espérate. Puedo caminar, puedo respirar, tengo esto, y a partir de esto puedo usarlo para empoderarme. Ese poder que tú dices. Correcto. Puedo interpretar mi vida a mi favor o en mi contra. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, ahí quizá lo podamos entender. Vendedores. Hay negocios que están estadísticamente probados que a lo mejor para tener 2 ventas requieres hacer llamadas a 20 prospectos, porque ya está establecido que el 10% te va a comprar. Y entonces a lo mejor alguien que tiene una autoimagen muy débil, una frustración en la vida y todo esto, hace 2 llamadas, le dicen que no, y a lo mejor como dice, ya para qué hago la tercera, me van a decir que no, y bla, 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 bla. Solito te empiezas a... Exacto. Y eso va a derivar en un resultado. Y en cambio, a lo mejor quien está haciendo este trabajo interior de felicidad para lograr un éxito, no es magia. Simplemente tiene una conversación y dice, por cada 20 llamadas que yo haga, 2 me van a comprar. Y entonces, a lo mejor lleva su 5ª llamada, lleva 5 nos, y le dicen, ¿por qué estás tan feliz? Porque voy por la 6ª, la 7ª, la 8ª, porque estoy cada vez más cerca de un sí. Es lo mismo, es lo mismo, pero no es un positivismo absurdo, no es un positivismo de algo va a llegar y la vida y el universo me va a traer y me va a esperar, ¿no? Entonces sí es cierto, vaya, que tú generas tu propio día, o sea, sí, nada de que me levanté con el pie izquierdo, o sea, te levantaste de malas, vas a estar de malas todo el día y las cosas no te van a salir bien, te levantas de buenas y hasta lo negativo lo vas a ver con una gran sonrisa, ¿no? Fíjate, a un nivel profundo de conciencia, nuestra vida es reflejo, nuestra vida exterior es resultado, reflejo de nuestra vida interior. El mundo explicado es el resultado del mundo implicado, que es el que está dentro de mí. El mundo visible, resultado, reflejo del que está dentro de mí. Y no por una cuestión de magia, sino porque así lo podemos crear. Yo quería preguntarte, y ya lo decía Pati, lo platicábamos en el corte, acerca del poder de los hábitos, pero no en los adultos, porque muchos pensamos que solamente los que queremos alcanzar metas tenemos que ser los adultos. Yo quiero preguntarte qué pasa con los niños. ¿Cómo hacer que los niños generen hábitos? A veces un niño pues está acostumbrado a ver, que a veces también es responsabilidad de los padres, por supuesto, pero no hace la tarea si antes no vio la televisión, ¿no? No toma... O el pleito para lavarse los dientes. O no toma agua si antes no se comió el dulce. ¿Cómo también generar estos hábitos en los menores para que vayan creciendo pues sanamente, mentalmente bien? Porque a veces también los niños, si no crecen correctamente de adultos, ya son adultos frustrados. Vaya, ¿cómo meterle a los niños este camino de los hábitos? Fíjate, Wendy, vamos a usar algo para ya ir cerrando el programa, que esto que voy a decir a continuación funciona tanto para adultos como para niños. Los niños crecen con base en lo que ven, en lo que miran.
es lo que va formando su propia identidad, ¿no? Entonces, como padres, lo más poderoso es ser y hacer lo que queremos que nuestros hijos sean y hagan. O sea, es como, si yo quiero que mi hijo se vuelva un buen lector, pues requiere mirarme leyendo. Entonces a lo mejor quiero crear un espacio que le diga, ¿sabes qué, mi amor? Ven, vamos a leer un libro, yo voy a leer mi libro, ¿tú cuál libro quieres? Y a lo mejor el de él ahorita es de colorzotes y de 8 páginas y de muñecos, ¿no? Pero a lo mejor creo un ritual con él. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Este es mi sillón de lectura, este es tu sillón de lectura, esta es mi lámpara, yo me voy a tomar un agua mineral, ¿tú qué quieres tomar? No, pues yo quiero... ok, entonces, y vamos a dedicar 15 minutos a la lectura. O sea, volverlo, y por eso decía, funciona para adultos y para niños. Usualmente los componentes de un hábito es, hay un detonador, hay una necesidad o un antojo, hay una respuesta o una rutina y hay una recompensa. La mayoría fuimos criados en esta conversación de recompensas y castigos. Sí. Aprovechémosla a nuestro favor. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago allí? Identificar los detonadores o hacerlos muy, muy obvios. Eso. Que era lo que decía, por ejemplo, poner los pants y los tenis junto a la cama y demás. Nos quedamos a la mitad de esta respuesta porque vamos a un corte, porque viene esa parte, la premiación, y es para niños y para grandes. ¿Cómo aprovecharnos si llegamos a nuestras metas? Regresamos. Gracias. Continuamos en Punto y Coma y ya no quito más tiempo porque queremos escuchar a Vicente. Castigos, premios. Premios porque el castigo. Entonces, para instaurar un nuevo hábito, ya dijimos, hay que hacerlo muy sencillo, muy fácil, hay que hacerlo muy obvio, hay que crear rituales, hay que crear el momento para que sea muy evidente para la mente, tanto para adultos como para niños. Hay que hacerlo divertido, hay que hacerlo disfrutable. Y hay que generar una estructura de reconocimiento, autorreconocimiento, y podemos usar la premiación allí. Entonces, por ejemplo, una estructura de apoyo sería, pongo un calendario grandote y cada día que salgo a caminar o a hacer ejercicio,